¿Cuántas veces necesitas barajar una baraja de cartas para que queden verdaderamente aleatorias? ¿Cuánto uranio se necesita para construir una bomba nuclear? ¿Cómo puedes predecir la siguiente palabra en una oración? ¿Y cómo sabe Google qué página estás buscando realmente? Bueno, la razón por la que sabemos la respuesta a todas estas preguntas es por una extraña disputa matemática en Rusia que tuvo lugar hace más de 100 años. En 1905, grupos socialistas en toda Rusia se levantaron contra el zar, el gobernante del imperio. Exigieron una reforma política completa, o en su defecto, que se retirara por completo del poder. Esto dividió a la nación en dos. Por un lado tenías a los zaristas, ¿verdad? Querían defender el status quo y mantener al zar en el poder. Pero por el otro lado, tenías a los socialistas, que querían esta reforma política completa. Y esta división era tan grave que se infiltró en cada parte de la sociedad, hasta el punto de que incluso los matemáticos comenzaron a tomar partido. Del lado del zar estaba Pavel Nekrasov, extraoficialmente llamado el zar de la probabilidad. Nekrasov era un hombre profundamente religioso y poderoso, y usó su estatus para argumentar que las matemáticas podían usarse para explicar el libre albedrío y la voluntad de Dios. Su némesis intelectual en el lado socialista era Andrei Markov, también conocido como Andrei el Furioso. Markov era ateo y no tenía paciencia para la gente que era poco rigurosa, algo que él consideraba que Nekrasov era, porque a sus ojos, las matemáticas no tenían nada que ver con el libre albedrío o la religión. Así que criticó públicamente el trabajo de Nekrasov, incluyéndolo entre los abusos de las matemáticas. Su disputa se centró en la idea principal que la gente había usado para hacer probabilidad durante los últimos 200 años. Y podemos ilustrar esto con un simple lanzamiento de moneda. Cuando lanzo la moneda 10 veces, obtengo 6 veces cara y 4 veces cruz, lo cual obviamente no es el 50-50 que esperarías. Pero si sigo lanzando la moneda, al principio la proporción salta por todos lados. Pero después de un gran número de lanzamientos, vemos que se asienta lentamente y se acerca al 50-50. Y en este caso, después de 100 lanzamientos, terminamos con 51 caras y 49 cruces, lo cual es casi exactamente lo que esperarías. Este comportamiento, en el que el resultado promedio se acerca cada vez más al valor esperado a medida que realizas más y más ensayos independientes, se conoce como la ley de los grandes números. Fue probada por primera vez por Jacob Bernoulli en 1713, y fue el concepto clave en el corazón de la teoría de la probabilidad hasta Markov y Nekrasov. Pero Bernoulli solo probó que funcionaba para eventos independientes como un lanzamiento de moneda justo, o cuando le pides a la gente que adivine cuánto creen que vale un artículo, donde un evento no influye en los demás. Pero ahora imagina que en lugar de pedirle a cada persona que envíe su suposición individualmente, le pides a la gente que grite su respuesta en público. Bueno, en este caso, la primera persona podría pensar que es un artículo extraordinariamente valioso y decir que vale alrededor de $2,000. Pero ahora todas las demás personas en la sala son influenciadas por este valor y por lo tanto, sus suposiciones se han vuelto dependientes. Y ahora el promedio no converge al valor real, sino que se agrupa alrededor de una cantidad más alta. Y así durante 200 años, la probabilidad se había basado en esta suposición clave, que necesitas independencia para observar la ley de los grandes números. Y esta fue la idea que desató la disputa de Nekrasov y Markov. Verás, Nekrasov estaba de acuerdo con Bernoulli en que necesitas independencia para obtener la ley de los grandes números. Pero él lo llevó un paso más allá. Dijo, si ves la ley de los grandes números, puedes inferir que los eventos subyacentes deben ser independientes. Toma esta tabla de matrimonios belgas de 1841 a 1845. Ahora ves que cada año el promedio es de unos 29,000. Y entonces parece que los valores convergen y por lo tanto siguen la ley de los grandes números. Y cuando Nekrasov miró otras estadísticas sociales como las tasas de criminalidad y las tasas de natalidad, notó un patrón similar. Pero ahora piensa de dónde provienen todos estos datos. Vienen de decisiones de casarse, decisiones de cometer crímenes y decisiones de tener bebés, al menos en su mayor parte. Así que Nekrasov razonó que debido a que estas estadísticas seguían la ley de los grandes números, las decisiones que las causaban debían ser independientes. En otras palabras, argumentó que debían ser actos de libre albedrío. Así que para él, el libre albedrío no era solo algo filosófico, era algo que podías medir, era científico. Pero para Markov, Nekrasov era delirante. Pensó que era absurdo vincular la independencia matemática al libre albedrío. Así que Markov se propuso probar que los eventos dependientes también podían seguir la ley de los grandes números y que aún puedes hacer probabilidad con eventos dependientes.
Para hacer esto necesitaba algo en lo que un evento dependiera claramente de lo que vino antes, y se le ocurrió la idea de que esto es lo que sucede en el texto. Si tu siguiente letra es una consonante o una vocal, depende en gran medida de cuál sea la letra actual. Así que para probar esto, Markov recurrió a un poema en el corazón de la literatura rusa, Eugene Onegin de Alexander Pushkin. Tomó las primeras 20.000 letras del poema, eliminó toda la puntuación y los espacios, y los unió en una larga cadena de caracteres. Contó las letras y descubrió que el 43% eran vocales y el 57% eran consonantes. Luego, Markov dividió la cadena en pares superpuestos, lo que le dio 4 combinaciones posibles: vocal-vocal, consonante-consonante, vocal-consonante o consonante-vocal. Ahora, si las letras fueran independientes, la probabilidad de un par vocal-vocal sería solo la probabilidad de una vocal 2 veces, que es aproximadamente 0.18 o un 18% de probabilidad. Pero cuando Markov realmente contó, encontró que los pares vocal-vocal solo aparecen el 6% de las veces, mucho menos que si fueran independientes. Y cuando verificó los otros pares, encontró que todos los valores reales diferían mucho de lo que el caso independiente predeciría. Así que Markov había demostrado que las letras eran dependientes, y para vencer a Nekrasov, todo lo que necesitaba hacer ahora era demostrar que estas letras aún seguían la ley de los grandes números. Así que creó una especie de máquina de predicción. Comenzó dibujando 2 círculos, uno para una vocal y otro para una consonante. Estos eran sus estados. Ahora, digamos que estás en una vocal. Entonces la siguiente letra podría ser una vocal o una consonante. Así que dibujó 2 flechas para representar estas transiciones. Pero, ¿cuáles son estas probabilidades de transición? Bueno, Markov sabía que si eliges un punto de partida aleatorio, hay un 43% de probabilidad de que sea una vocal. También sabía que los pares vocal-vocal ocurren alrededor del 6% de las veces. Así que para encontrar la probabilidad de ir de una vocal a otra vocal, dividió 0.06 por 0.43 para encontrar una probabilidad de transición de alrededor del 13%. Y como hay un 100% de probabilidad de que venga otra letra, todas las flechas que salen del mismo estado deben sumar 1. Así que la probabilidad de ir a una consonante es 1 menos 0.13, o 87%. Repitió este proceso para las consonantes para completar su máquina predictiva. Así que veamos cómo funciona. Comenzaremos en una vocal. A continuación, generamos un número aleatorio entre 0 y 1. Si está por debajo de 0.13, obtenemos otra vocal. Si está por encima, obtenemos una consonante. Obtuvimos 0.78, así que obtenemos una consonante. Luego generamos otro número y verificamos si está por encima o por debajo de 0.67. 0.21, así que obtenemos una vocal. Ahora podemos seguir haciendo esto y seguir la pista de la proporción de vocales a consonantes. Al principio, la proporción salta por todos lados, pero después de un tiempo converge a un valor constante: 43% vocales y 57% consonantes, la división exacta que Markov había contado a mano. Así que Markov había construido un sistema dependiente, una cadena de eventos literal, y demostró que aún seguía la ley de los grandes números, lo que significaba que observar la convergencia en las estadísticas sociales no probaba que las decisiones subyacentes fueran independientes. En otras palabras, esas estadísticas no prueban el libre albedrío en absoluto. Markov había destrozado el argumento de Nekrasov y lo sabía. Así que terminó su artículo con una última crítica a su rival. Por lo tanto, el libre albedrío no es necesario para hacer probabilidad. De hecho, la independencia ni siquiera es necesaria para hacer probabilidad. Con esta cadena de Markov, como se llegó a conocer, encontré una manera de hacer probabilidad con eventos dependientes. Esto debería haber sido un gran avance, porque en el mundo real, casi todo depende de otra cosa. El clima de mañana depende de las condiciones de hoy. Cómo se propaga una enfermedad depende de quién está infectado ahora. Y el comportamiento de las partículas depende del comportamiento de las partículas a su alrededor. Muchos de estos procesos podrían modelarse utilizando cadenas de Markov. ¿Cree la gente que fue un momento de mic drop y como, oh, Nekrasov está fuera, ¿Markov es el hombre? ¿O la gente no se dio cuenta? ¿O era oscuro? Siento que la gente realmente no se dio cuenta, como no fue algo muy grande. Y el propio Markov aparentemente no se preocupó mucho por cómo podría aplicarse a eventos prácticos. Escribió: solo me preocupan las cuestiones de análisis puro. Me refiero a la cuestión de la aplicabilidad con indiferencia.
Poco sabía que esta nueva forma de teoría de la probabilidad pronto jugaría un papel importante en uno de los desarrollos más importantes del siglo XX. En la mañana del 16 de julio de 1945, Estados Unidos detonó The Gadget, la primera bomba nuclear del mundo. La bomba de plutonio de 6 kilogramos creó una explosión que fue equivalente a casi 25.000 toneladas de TNT. Esta fue la culminación del Proyecto Manhattan, un esfuerzo ultrasecreto de 3 años por parte de algunas de las personas más inteligentes del mundo, incluidas personas como J. Robert Oppenheimer, John von Neumann y un matemático poco conocido llamado Stanislav Ulam. Incluso después de que terminó la guerra, Ulam continuó tratando de descubrir cómo se comportan los neutrones dentro de una bomba nuclear. Ahora, una bomba nuclear funciona algo así. Digamos que tienes un núcleo de uranio 235. Entonces, cuando un neutrón golpea un núcleo de U-235, el núcleo se divide, liberando energía y, crucialmente, 2 o 3 neutrones más. Si en promedio esos nuevos neutrones golpean y dividen más de un otro núcleo de U-235, obtienes una reacción en cadena descontrolada, así que tienes una bomba nuclear. Pero el uranio 235, el combustible fisible necesario para las bombas, era realmente difícil de conseguir. Así que una de las preguntas clave era, ¿cuánto necesitas para construir una bomba? Y es por eso que Ulam quería entender cómo se comportan los neutrones. Pero luego, en enero de 1946, todo se detuvo. Ulam fue golpeado por un caso repentino y severo de encefalitis, una inflamación del cerebro que casi lo mata. Su recuperación fue larga y lenta, y Ulam pasó la mayor parte de su tiempo en la cama. Para pasar el tiempo, jugaba un simple juego de cartas, solitario. Pero mientras jugaba innumerables juegos, ganando algunos, perdiendo otros, una pregunta lo atormentaba. ¿Cuáles son las posibilidades de que un juego de solitario barajado aleatoriamente pueda ser ganado? Era un problema engañosamente difícil de resolver. Ulam jugaba con las 52 cartas, donde cada arreglo creaba un juego único. Así que el número total de juegos posibles era 52 factorial, o alrededor de 8 por 10 a la 67, así que resolver esto analíticamente era inútil. Pero luego Ulam tuvo un destello de perspicacia. ¿Y si simplemente juego cientos de juegos y cuento cuántos se pueden ganar? Eso le daría algún tipo de aproximación estadística de la respuesta. De vuelta en Los Álamos, los científicos restantes lidiaban con problemas mucho más difíciles que el solitario, como averiguar cómo se comportan los neutrones dentro de un núcleo nuclear. En un núcleo nuclear hay billones y billones de neutrones interactuando con su entorno, así que el número de resultados posibles es inmenso, y calcularlo directamente parecía imposible. Pero cuando Ulam volvió al trabajo, tuvo una revelación repentina. ¿Y si pudiéramos simular estos sistemas generando muchos resultados aleatorios como hice con solitario? Compartió esta idea con von Neumann, quien inmediatamente reconoció su poder, pero también detectó un problema clave. Verás, en solitario, cada juego es independiente. Cómo se reparten las cartas en un juego no tiene ningún efecto en el siguiente, pero los neutrones no son así. El comportamiento de un neutrón depende de dónde está y de lo que ha hecho antes. Así que no podía simplemente tomar muestras de resultados aleatorios como en solitario. En cambio, necesitabas modelar una cadena completa de eventos donde cada paso influyera al siguiente. Lo que von Neumann se dio cuenta es que necesitabas una cadena de Markov. Así que hicieron una, y una versión mucho más simplificada de ella funciona algo así. Ahora, el estado inicial es solo un neutrón viajando a través del núcleo, y a partir de ahí pueden suceder 3 cosas. Puede dispersarse de un átomo y seguir viajando, así que eso te da una flecha que vuelve a sí misma. Puede salir del sistema o ser absorbido por un material no físile, en cuyo caso ya no participa en la reacción en cadena, y así termina su cadena de Markov. O puede golpear otro átomo de uranio 235, desencadenando un evento de fisión y liberando 2 o 3 neutrones más que luego inician sus propias cadenas. Pero, en esta cadena, las probabilidades de transición no son fijas. Dependen de cosas como la posición, velocidad y energía del neutrón, así como la configuración general y la masa del uranio.
Así que un neutrón que se mueve rápido podría tener un 30% de probabilidad de dispersarse, un 50% de probabilidad de ser absorbido o salir, y un 20% de probabilidad de causar fisión. Pero un neutrón que se mueve más lento tendría diferentes probabilidades. A continuación, ejecutaron esta cadena en la primera computadora electrónica del mundo, la ENIAC. La computadora comenzó generando aleatoriamente las condiciones iniciales de un neutrón y recorrió la cadena para realizar un seguimiento de cuántos neutrones se produjeron en promedio por ejecución, conocido como el factor de multiplicación K. Así que si en promedio un neutrón produce otros 2 neutrones, entonces K es igual a 2. Y si en promedio cada 2 neutrones producen 3 neutrones, entonces K es igual a 3 sobre 2, y así sucesivamente. Luego, después de recorrer la cadena completa durante un número especificado de pasos, recolectamos el valor K promedio y registramos ese número en un histograma. Este proceso se repitió cientos de veces, y los resultados se tabularon, dándote una distribución estadística del resultado. Si encuentras que en la mayoría de los casos K es menor que 1, la reacción se extingue. Si es igual a 1, hay una reacción en cadena autosostenida, pero no crece. Y si K es mayor que 1, la reacción crece exponencialmente, y tienes una bomba. Con ello, von Neumann y Ulam tenían una forma estadística de averiguar cuántos neutrones se producían sin tener que hacer ningún cálculo exacto. En otras palabras, podían aproximar ecuaciones diferenciales que eran demasiado difíciles de resolver analíticamente. Todo lo que se necesitaba era un nombre para el nuevo método. El tío de Ulam era jugador, y el muestreo aleatorio y las altas apuestas le recordaban a Ulam el casino de Montecarlo en Mónaco, y el nombre se quedó. El método de Montecarlo había nacido. El método fue tan exitoso que no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. A finales de 1948, los científicos de otro laboratorio, Argonne, en Chicago, lo usaron para estudiar diseños de reactores nucleares. Y a partir de ahí, la idea se expandió rápidamente. Ulam comentó más tarde: «Todavía es para mí una fuente interminable de sorpresa cómo unos pocos garabatos en una pizarra podían cambiar el curso de los asuntos humanos. Y no sería la última vez que un método basado en cadenas de Markov cambiaría el curso de los asuntos humanos». En 1993, Internet se abrió al público y pronto explotó. A mediados de los años 90, miles de nuevas páginas aparecían cada día, y ese número solo crecía. Esto creó un nuevo tipo de problema. ¿Cómo encuentras algo en este mar de información en constante expansión? En 1994, dos estudiantes de doctorado de Stanford, Jerry Yang y David Filo, fundaron el motor de búsqueda Yahoo para abordar este problema. Pero necesitaban dinero. Así que, un año después, se reunieron con el multimillonario japonés Masayoshi Son, también conocido como el Bill Gates de Japón. Buscaban recaudar $5 millones para su próxima startup, pero Son tenía otros planes. Se ofrece a invertir 100 millones completos en su lugar. Eso es 20 veces más de lo que los fundadores pidieron. Así que Jerry Yang se niega, diciendo, no necesitamos tanto. Pero Son no está de acuerdo. Jerry, todo el mundo necesita 100 millones de dólares. Antes de que los fundadores tuvieran la oportunidad de responder, Son interviene de nuevo y pregunta, ¿quiénes son sus mayores competidores? Excite y Lycos, responde la pareja. Son le ordena a su asociado que anote esos nombres. Y luego dice, si no me dejas invertir en Yahoo, invertiré en uno de ellos y los mataré. Verás, Son se había dado cuenta de algo. Ninguno de los principales motores de búsqueda de la época tenía una tecnología superior. No tenían una ventaja tecnológica sobre los demás. Todos clasificaban las páginas según la frecuencia con la que un término de búsqueda aparecía en una página determinada. Así que la batalla por el motor de búsqueda número 1 se decidiría por quién podría atraer a más usuarios, quién podría gastar más en marketing, y el marketing requería mucho dinero, dinero que Son tenía. Así que él podía decidir quién ganaba la guerra. Los fundadores de Yahoo se dieron cuenta de que no les quedaba otra opción que aceptar la inversión de Son. Y en 4 años, Yahoo se convirtió en el sitio más popular del planeta. Pero Yahoo tenía una debilidad crítica. Verás,
La búsqueda por palabras clave de Yahoo era fácil de engañar. Para que tu página se clasificara en un lugar destacado, podías simplemente repetir palabras clave cientos de veces, escondidas con texto blanco sobre un fondo blanco. Una cosa que no tenían en esos primeros días era una noción de la calidad del resultado. Tenían una noción de relevancia que decía, ¿este documento habla sobre el tema que te interesa? Pero en realidad no había una noción de cuáles son mejores. Lo que realmente necesitaban era una forma de clasificar las páginas por relevancia y calidad. Pero ¿cómo mides la calidad de una página web? Bueno, para entender eso, necesitamos tomar prestada una idea de las bibliotecas. Soy lo suficientemente mayor como para que los libros de la biblioteca tuvieran una tarjeta de papel con un sello de todas las fechas de vencimiento. Tomabas un libro y si tenía muchos de esos decías, oh, este es probablemente un buen libro. Y si no tenía ninguno, decías, bueno, tal vez este no sea el mejor libro. Los sellos actuaban como respaldos. Cuantos más sellos, mejor debía ser el libro. Y la misma idea se puede aplicar a la web. En Stanford, 2 estudiantes de doctorado, Sergey Brin y Larry Page, estaban trabajando en este mismo problema. Brin y Page se dieron cuenta de que cada enlace a una página puede considerarse un respaldo. Y cuantos más enlaces envía una página, menos valioso se vuelve cada voto. Así que se dieron cuenta de que podemos modelar la web como una cadena de Markov. Para ver cómo funciona esto, imagina una Internet de juguete con solo 4 páginas web. Llamémoslas Amy, Ben, Chris y Dan. Estos son nuestros estados. Por lo general, una página web se vincula a otras, lo que te permite moverte entre ellas. Estas son nuestras transiciones. En esta configuración, Amy solo se vincula a Ben, por lo que hay un 100% de probabilidad de ir de Amy a Ben. Ben se vincula a Amy, Chris y Dan, por lo que hay un 33% de probabilidad de ir a cualquiera de esas páginas, y podemos completar las otras probabilidades de transición de la misma manera. Así que ahora, podemos ejecutar esta cadena de Markov y ver qué sucede. Imagina que eres un surfista en esta web. Comienzas en una página aleatoria, digamos Amy, y sigues ejecutando la máquina y llevas un registro del porcentaje de tiempo que pasas en cada página. Con el tiempo, la proporción se asienta y las puntuaciones nos dan una medida de la importancia relativa de estas páginas. Pasas la mayor parte del tiempo en Ben, por lo que Ben se clasifica en primer lugar, seguido de Amy, luego Dan y por último Chris. Podría parecer que hay una forma fácil de vencer al sistema. Simplemente crea 100 páginas que se vinculen a tu sitio web. Ahora obtienes 100 votos completos y siempre te clasificarás en la cima. Pero ese no es el caso. Si bien durante los primeros pasos podrían hacer que tu página parezca importante, ninguna de las otras páginas web se vinculan a ellas. Así que a lo largo de muchos pasos, sus contribuciones no importan. Puedes tener muchos enlaces, pero no son enlaces de calidad, así que no afectan el algoritmo. Pero aún hay un problema. Sin embargo, no todas las páginas están conectadas. En redes como esta, un surfista aleatorio puede quedarse atascado en un bucle, sin llegar nunca al resto de la web. Para solucionar esto, podemos establecer una regla de que el 85% del tiempo, nuestro surfista aleatorio simplemente sigue una enlace como de costumbre. Pero luego, alrededor del 15% del tiempo, simplemente saltan a una página al azar. Este factor de amortiguación se asegura de que exploremos todas las partes posibles de la web sin quedarnos atascados. Al usar cadenas de Markov, Page y Brin habían construido un mejor motor de búsqueda, y lo llamaron PageRank, porque habla de cómo reaccionan las páginas. Las páginas web reaccionan entre sí, y también porque el nombre del fundador es Larry Page, así que Con PageRank, Google obtuvo resultados de búsqueda mucho mejores, a menudo llevándote al sitio que buscabas en un solo intento. Aunque para algunos, esto sonaba como una idea terrible. Otros decían, oh, bueno, ¿me estás diciendo que obtienes una búsqueda que obtendrá el resultado correcto en la primera respuesta? Bueno, no quiero eso, porque si les toma 3 o 4 intentos, búsquedas para obtener la respuesta correcta, entonces tengo 3 o 4 oportunidades para mostrar anuncios, y si obtienen la respuesta de inmediato, simplemente los perderé. Así que, ya sabes, no veo por qué un mejor motor de búsqueda es mejor. Pero Page y Brin no estaban de acuerdo. Estaban convencidos de que si su producto era muy superior, la gente acudiría a él. Yo diría que en realidad es una democracia que funciona. Si todas las páginas fueran iguales, cualquiera puede fabricar tantas páginas como quiera. Puedo configurar 1.000.000 de páginas en mi servidor mañana. No deberíamos tratarlas a todas como iguales. Solo mirando los datos por curiosidad descubrimos que teníamos tecnología para hacer un mejor trabajo de búsqueda, y nos dimos cuenta de lo impactante que puede ser tener una gran búsqueda.
Y así, en 1998, lanzaron su nuevo motor de búsqueda para enfrentarse a Yahoo. Inicialmente lo llamaron Backrub, por los backlinks que analizaba, pero luego se dieron cuenta de que tal vez ese no era el nombre más atractivo. Ahora, sus ambiciones eran grandes, esencialmente indexar todas las páginas de Internet, y necesitaban un nombre igualmente grande. Así que pensaron en el número más grande que se les ocurrió, 10 a la 100, un Google. Pero luego, al intentar registrar su dominio, lo escribieron mal por accidente, y así nació Google. En los siguientes 4 años, Google derrocó a Yahoo para convertirse en el motor de búsqueda más utilizado. Y en el corazón de este algoritmo de billones de dólares hay una cadena de Markov que solo mira el estado actual para predecir lo que va a suceder a continuación. Pero en la década de 1940, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, comenzó a hacer una pregunta diferente. Volvió a la idea original de Markov de predecir texto, pero en lugar de solo usar vocales y consonantes, se centró en letras individuales. Y se preguntó, ¿y si en lugar de mirar solo la última letra como predictor, miro las 2 últimas letras? Bueno, con eso obtuvo un texto que se veía así. Ahora no tiene mucho sentido, pero hay algunas palabras reconocibles como suero, de y la. Pero Shannon estaba convencido de que podía hacerlo mejor. Así que a continuación, en lugar de mirar letras, se preguntó, ¿y si uso palabras enteras como predictores? Eso le dio oraciones como esta. La cabeza y en ataque frontal en un escritor inglés que el carácter de este punto es por lo tanto otro método para las letras que el tiempo de quien sea que contó el problema para un inesperado. Ahora, claramente esto no tiene ningún sentido, pero Shannon notó que las secuencias de unas 4 palabras generalmente sí tenían sentido. Por ejemplo, ataque en un escritor inglés tiene un poco de sentido. Así que Shannon aprendió que puedes hacer mejores y mejores predicciones sobre cuál será la siguiente palabra, teniendo en cuenta cada vez más las palabras anteriores. Es como lo que hace Gmail cuando predice lo que vas a escribir a continuación, y esto no es una coincidencia. Los algoritmos que hacen estas predicciones se basan en cadenas de Markov. No están necesariamente usando letras. Usen lo que llaman tokens, algunos de los cuales son letras, otros son palabras, signos de puntuación, lo que sea. Así que es un conjunto más grande que solo el alfabeto. El juego simplemente, tenemos esta cadena de tokens, que podría tener 30 de largo, y nos preguntamos cuáles son las probabilidades de que el siguiente token sea este o este o este. Pero los grandes modelos de lenguaje de hoy en día no tratan todos esos tokens por igual, porque a diferencia de las cadenas de Markov simples, también usan algo llamado atención, que le dice al modelo a qué prestarle atención. Así que, en la frase, la estructura de la célula, el modelo puede usar el contexto anterior como sangre y mitocondrias para saber que la célula probablemente se refiere a la biología en lugar de una celda de prisión, y usa eso para ajustar su predicción. Pero a medida que los grandes modelos de lenguaje se vuelven más comunes, una preocupación es que el texto que producen termine en Internet, y eso se convierta en datos de entrenamiento para futuros modelos. Cuando comienzas a hacer eso, el juego pronto termina. Llegas, en este caso, a un estado estable muy aburrido. Simplemente dice lo mismo una y otra vez para siempre. Los modelos de lenguaje son vulnerables a este proceso, y cualquier sistema como este, en el que tenemos un bucle de retroalimentación, se volverá difícil de modelar usando cadenas de Markov. Tomemos el calentamiento global, por ejemplo. A medida que aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en el aire, la temperatura promedio de la Tierra aumenta. Pero a medida que la temperatura aumenta, la atmósfera puede retener más vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero increíblemente poderoso. Y con más vapor de agua, la temperatura aumenta aún más, lo que permite aún más vapor de agua. Así que obtienes este bucle de retroalimentación positiva, lo que hace que sea difícil predecir lo que va a suceder a continuación. Así que hay algunos sistemas donde las cadenas de Markov no funcionan, pero para muchos otros sistemas dependientes ofrecen una forma de hacer probabilidad. Pero lo fascinante es que todos estos sistemas tienen historias extremadamente largas. Podrías rastrear todas las letras en un texto, rastrear todas las interacciones de lo que hizo un neutrón, o rastrear el clima durante semanas. Pero lo hermoso que Markov y otros encontraron es que para muchos de estos sistemas puedes ignorar casi todo eso. Puedes simplemente mirar el estado actual y olvidarte del resto. Eso hace que estos sistemas sean sin memoria, y es esta propiedad de falta de memoria lo que hace que las cadenas de Markov sean tan poderosas, porque es lo que te permite tomar estos sistemas extremadamente complejos
y simplificarlos mucho para aún hacer predicciones significativas. Como dijo un artículo, la resolución de problemas es a menudo una cuestión de preparar una cadena de Markov apropiada. Es un poco ridículo para mí que este hecho básico de las matemáticas surgiera de una pelea como esa que, ya sabes, realmente no tenía nada que ver con eso. Pero toda la evidencia sugiere que fue realmente esta determinación de superar a Nekrasov lo que llevó a Markov a hacer el trabajo. Pero hay una pregunta que aún no hemos respondido. Cuando jugaba solitario, ¿cómo sabía Ulam que sus cartas estaban perfectamente barajadas? ¿Cuántos barajados se necesitan para obtener un arreglo de cartas completamente aleatorio? Si tienes una baraja de cartas, necesitas barajarla, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia, si estás barajando como, ya sabes, la divides por la mitad y luego haces el tarjetas barajándose? ¿Con qué frecuencia tienes que barajarla para que sea completamente aleatoria? ¿2? Voy con 26. ¿4 veces? No lo sé. ¿52 veces? ¿7? Son 7. ¿En serio? Sí. Así que puedes pensar en el barajado de cartas como una cadena de Markov, donde cada arreglo de la baraja es un estado, y luego cada barajado es un paso. Y así, para una baraja de 52 cartas, si la barajas 7 veces, entonces cada arreglo de la baraja es aproximadamente igual de probable, así que es básicamente aleatorio. Pero no puedo barajar así que para mí, lo que hago es así. ¿Cuántas veces crees que tienes que barajar así para que sea aleatorio? Son en realidad más de 2000. Loco, ¿verdad? Así que la próxima vez que alguien se ofrezca a barajar antes de un juego, asegúrate de que lo está haciendo bien. 7 barajadas o no cuenta. Pero la parte interesante no es solo saber eso, es entender por qué, y ver cómo una pregunta simple puede llevarte a unas matemáticas sorprendentemente complejas. La conexión con la mecánica cuántica. La fascinante historia de las cadenas de Markov, que nos muestra cómo los eventos dependientes aún pueden seguir patrones predecibles, encuentra un paralelo aún más sorprendente y profundo en la mecánica cuántica. La física cuántica, que describe el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico, se ocupa de las probabilidades, pero de una manera que va más allá de las cadenas de Markov clásicas. En la mecánica cuántica, el estado de un sistema no es fijo, sino una superposición de todos los estados posibles. Por ejemplo, un electrón puede existir en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Solo cuando lo observamos, su función de onda colapsa y se manifiesta en un solo estado. Este proceso de colapso se puede describir usando probabilidades. Y aquí la idea de un estado y transiciones entra en juego, aunque de una manera más compleja. Piensa en un sistema cuántico como una cadena de Markov donde el estado actual es una superposición de todas las posibilidades. La transición de un estado a otro no es como en nuestra analogía del texto o los neutrones, donde el pasado reciente determina el futuro. En cambio, la transición se rige por ecuaciones complejas que describen cómo la función de onda evoluciona con el tiempo. Las probabilidades de encontrar la partícula en un estado determinado se calculan a partir de esa función de onda. Por lo tanto, aunque el concepto de probabilidad es central en ambos casos, la mecánica cuántica añade una capa de complejidad en la que la memoria del sistema no es solo el estado anterior, sino una historia de todas las posibilidades existentes. Aún más intrigante es el problema del libre albedrío, que fue el punto central de la disputa entre Markov y Nekrasov. La mecánica cuántica introduce un elemento de aleatoriedad fundamental en el universo. Eventos como la desintegración de un átomo radioactivo son genuinamente aleatorios, lo que significa que no podemos predecirlos. Esto ha llevado a algunos físicos y filósofos a preguntarse si el libre albedrío podría estar de alguna manera conectado a esta aleatoriedad cuántica. Si nuestras decisiones cerebrales están influenciadas por eventos cuánticos, esto podría ser la base de un libre albedrío no determinista, que no sigue un patrón fijo. Sin embargo, este es un área de intenso debate y sin una respuesta clara. Las matemáticas como explicación de Dios según Nekrasov. Para entender completamente la visión de Pavel Nekrasov, es necesario sumergirse en el contexto religioso y filosófico de su época.
Nekrasov era un hombre profundamente devoto y creía que las matemáticas, en lugar de ser una herramienta puramente secular, eran un lenguaje que revelaba las verdades divinas. La ley de los grandes números era para él la prueba matemática de la existencia del libre albedrío y, por extensión, de la voluntad de Dios. Nekrasov observaba las estadísticas sociales como las tasas de matrimonio y criminalidad y notaba que se mantenían increíblemente estable con el tiempo. El promedio anual de matrimonios en Bélgica, por ejemplo, se mantenía en torno a los 29.000. Según la ley de los grandes números, la estabilidad de estas cifras sugería que los eventos individuales que las componían, las decisiones de casarse, eran independientes entre sí. Si las decisiones fueran interdependientes, el resultado final sería caótico y no convergería a un promedio estable. Por lo tanto, el razonamiento de Nekrasov era el siguiente. Las estadísticas sociales, matrimonios, crímenes, nacimientos, muestran una notable regularidad y estabilidad con el tiempo. Esta regularidad es un signo de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, como fue probada por Bernoulli, solo funciona para eventos independientes. Por lo tanto, las decisiones humanas, que componen estas estadísticas, deben ser independientes. La independencia de las decisiones humanas es la definición matemática del libre albedrío. El libre albedrío es un regalo de Dios. Por lo tanto, la estabilidad de las estadísticas sociales es una evidencia matemática de la existencia de Dios y su providencia. Para Nekrasov, las matemáticas no eran frías ni sin alma, sino un medio para glorificar a Dios. Veía en el orden y la regularidad del universo matemático la mano de un creador. Su visión era que la ciencia y la religión no eran enemigas, sino socias. La ciencia proporcionaba las herramientas para observar el orden del mundo, y la religión proporcionaba el contexto para entender su significado. Su disputa con Markov no era solo sobre probabilidad, era una batalla existencial sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la divinidad en ella. La resolución para la humanidad, el poder de entender las cadenas de eventos. La genialidad de Markov fue probar que la suposición de Nekrasov era incorrecta. Markov demostró que la ley de los grandes números también puede aplicarse a eventos dependientes, como las palabras en un texto. Con las cadenas de Markov, demostró que incluso cuando un evento influye en el siguiente, aún podemos encontrar patrones y hacer predicciones significativas. ¿Cuál es la resolución de esto para nosotros, los seres humanos? El descubrimiento de Markov nos libera de la idea de que nuestras acciones solo son libres si son totalmente independientes de todo. De hecho, muchas de nuestras decisiones y eventos de la vida no son independientes. Son parte de una vasta e interconectada cadena de eventos. Lo que hacemos hoy afecta lo que haremos mañana, y lo que hacen nuestros vecinos afecta lo que hacemos nosotros. Lo que Markov nos dio fue una nueva forma de pensar en la causalidad y la agencia. En lugar de sentirnos atrapados en un universo determinista o aleatorio, podemos vernos como parte de una compleja red de cadenas de eventos. Lo que hacemos en el presente se convierte en el estado actual que influye en el futuro. Esto no significa que no tengamos libre albedrío, sino que nuestro libre albedrío opera dentro de una estructura de dependencias. Nuestra capacidad de elegir un camino en lugar de otro es lo que marca la diferencia, y esa elección se convierte en el nuevo estado de la cadena. ¿Cómo aplicar el concepto de cadenas de Markov en nuestras vidas? El concepto de las cadenas de Markov, aunque parezca una teoría matemática abstracta, es increíblemente aplicable en la vida diaria. Nos enseña que para entender o cambiar un sistema, no necesitamos necesariamente rastrear toda su historia. A menudo, basta con entender el estado actual y las probabilidades de transición. Hábitos y productividad. Piensa en tu rutina diaria como una cadena de Markov. Tu estado actual, por ejemplo, despierto y desayunando, determinan las probabilidades de los siguientes estados, navegando en redes sociales o empezando a trabajar. Si quieres cambiar un hábito, no te concentres en toda tu historia de fracasos. Concéntrate en cambiar la probabilidad de transición desde el estado actual. Si tu objetivo es hacer ejercicio, el estado después del desayuno no debería tener una alta probabilidad de llevarte al sofá. Debes introducir un nuevo estado.
ponerte la ropa de gimnasia, que aumente la probabilidad de transición al siguiente paso deseado, ir al gimnasio. La memoria de tus fracasos pasados no importa. Lo que importa es lo que haces en el estado actual. Relaciones. La dinámica de una relación puede verse como una cadena de Markov. Una conversación puede tener varios estados: discusión acalorada, conversación productiva, silencio tenso. La probabilidad de pasar de un estado de silencio tenso a una conversación productiva depende de cómo actúes en el momento. Ignorar el pasado y centrarse en pequeños cambios en el estado actual, por ejemplo, hacer una pregunta abierta en lugar de una acusación, puede cambiar la probabilidad de transición a un resultado más positivo. El mercado de valores y las finanzas personales. Aunque el mercado de valores es notoriamente complejo, muchos modelos financieros utilizan cadenas de Markov para predecir movimientos. Asumen que el precio futuro de una acción depende del precio actual y de factores recientes, ignorando la historia completa del mercado. Esto también se aplica a las finanzas personales. Tu próximo paso financiero, gastar o ahorrar, depende más de tu situación financiera actual que de todos los errores de gasto que cometiste en los últimos 5 años. La clave es analizar tu estado actual y ajustar las probabilidades de transición para el futuro. Grandes modelos de lenguaje e IA. La tecnología que usas todos los días, desde la predicción de texto en tu teléfono hasta los motores de búsqueda e incluso yo, se basa en la misma idea central de las cadenas de Markov. Analizan el estado actual, las palabras que acabas de escribir o la página en la que te encuentras, para predecir el siguiente estado, la siguiente palabra o la página más relevante. La sofisticación de la atención en los modelos más modernos, como el que uso, es solo una extensión de esta idea, donde el estado actual se vuelve un poco más complejo, considerando no solo la palabra anterior, sino también las palabras clave más relevantes de toda la frase. En esencia, la gran lección de la disputa de Nekrasov y Markov es que el mundo no es una cuestión de eventos completamente aleatorios o de un destino rígido. Es una compleja serie de cadenas, donde lo que importa es nuestro estado actual y las elecciones que hacemos a partir de él. Esto nos da una tremenda capacidad para cambiar la probabilidad de nuestros futuros, independientemente de nuestro pasado. La historia de las matemáticas está llena de giros inesperados, y la disputa entre Markov y Nekrasov es uno de los mejores ejemplos de cómo una rivalidad personal y filosófica puede llevar a avances que cambian el mundo. A partir de una pelea sobre el libre albedrío y la religión, nacieron las bases para la bomba atómica, Google y la inteligencia artificial. Si te gustó este contenido, considera darle me gusta y compartir. Abraza el poder de las cadenas de Markov en tu vida para crear el cambio que deseas.